Bien, pues vamos a dar comienzo a lo que es la segunda sesión de este seminario permanente de criminología que ha organizado la Facultad de Derecho, un poco con la intención de acercar a toda la comunidad universitaria, tanto a los alumnos de primer año que comenzáis con el grado, como también a gran parte de los profesores que forman parte del grado o que están convergentes en él, con la intención de acercar un poquito más la disciplina, de hacer una aproximación y ya que estrenamos un nuevo grado, pues tener la excusa de hablar y profundizar sobre distintas temáticas y distintos aspectos relacionados con la criminología. Y hoy tenemos pues, la gran suerte de contar pues, con uno de esos primeros espadas de la criminología española. Posiblemente habrá muchos que digan que es el principal referente de la criminología española y no andan muy desencaminados, porque son muchos los méritos que tiene el profesor Garrido Genovés. Yo quiero agradecerle, primero, la buena disposición que tuvo nada más hacerle la propuesta, el que dijera, ahí estoy, voy a Albacete, esperadme. Luego, que haya querido venir ya casi con el turrón, prácticamente ha venido, y bueno, pues hacer un esfuerzo en estos días para estar aquí con todos nosotros es de agradecer y quería decirlo públicamente. Vicente Garrido es uno de los primeros científicos en el ámbito español que decidió hacer la arriesgada apuesta de dedicar su carrera investigadora al ámbito de la criminología en un momento donde pues, la gran mayoría de profesores de universidad se dedicaban a otros temas. Y él desde el principio decidió realizar su investigación en el ámbito del tratamiento penitenciario, ¿verdad? Convirtiéndose en uno de los principales defensores de la rehabilitación. Yo creo que es una de las cosas que ha caracterizado el discurso científico y público que siempre ha tenido Vicente Garrido. Bueno, ha sido, como os podéis imaginar, director de muchas investigaciones, de muchos, su producción científica ha dado lugar a muchos libros que estudiaréis y que os harán estudiar vuestros profesores, muchos artículos científicos. Una de las cosas también que ha podido hacer, o sea, fruto de todo ese conocimiento, pues tenemos aquí en la mesa una persona que también ha hecho mucha transferencia, que es la gran oportunidad. No todos los científicos, primero, se atreven a hacerlo y otros no tienen la oportunidad, y aquí se reúnen las dos cosas. Ha tenido la oportunidad de hacerlo y en las ocasiones que ha hecho esa transferencia ha sido impresionante, porque ha permitido, por ejemplo, los tratamientos penitenciarios. Gran parte de la intervención que se hace con los presos españoles pues, procede del trabajo pionero que él realizó, informando y explicando a todos cómo había que diseñar los programas de intervención para que fueran exitosos. Ha colaborado bueno, pues con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con todo el sistema penal en general en distintos aspectos, para ayudar y hacer esa transferencia de conocimientos y poder tomar decisiones basadas en la evidencia científica, lo cual pues, bueno, es el verdadero reto que tienen los investigadores. En 1997 él formó parte de la comisión que se encargó de redactar la ley de responsabilidad penal de los menores, que estudiaréis, conoceréis y bueno, que tan mediática es. Pues uno de sus autores está aquí presente y recibió, de hecho, la Cruz de San Raimundo de Peñafort por sus méritos en el desarrollo de una justicia más humana y eficaz. Ha colaborado también con Naciones Unidas, ha sido llamado y convocado para informar como experto. En 2014, la Sociedad Española de Investigación en Criminológica le otorgó el premio Rafael Salillas, que es pues, la distinción más alta que hace esta sociedad para aquellos investigadores que han contribuido a desarrollar la investigación criminológica. Y finalmente, y no menos importante, aparte de todo ese trabajo realizado, esa capacidad de transferencia y de producir un impacto en el sistema, pues tenemos también la suerte de estar ante un gran divulgador científico. Muchos de vosotros a lo mejor lo conoceréis porque sale mucho en televisión, que se le llama como experto para que se pronuncie, para que vaya a los debates y sea la voz de la ciencia cuando otros, donde hay lugares comunes, pues Vicente Garrido lleva la voz de la ciencia. Y luego, y finalmente, no menos importante, también tiene una faceta, es un poco un hombre del Renacimiento y hace otras cosas, y entre otras de sus facetas es la de la literatura. Y entonces es autor de... ¿Cuántos libros van ya?
De novelas. De novela. Es autor de 5 novelas de género negro, que son interesantísimas y totalmente recomendables y que posiblemente alguno de vosotros hayáis leído. Recientemente, bueno, esto ya en el ámbito científico, se me ha olvidado comentarlo antes, acaba de publicar un libro sobre asesinos múltiples y otros depredadores sociales, que yo creo que explica bien las cuestiones que le han preocupado siempre al profesor Garrido Genovés, y es pues ese intentar comprender, ¿verdad?, el por qué, dónde está el por qué la gente se comporta de una determinada manera, quizás un poco malvada. Es una de las personas que en el ámbito nacional y también internacional ha estudiado y explorado más a esos delincuentes que son más... desde luego que a todos nos conmocionan más y son más desconocidos y más complejos de entender, como son los psicópatas. Y bueno, pues tenemos aquí a esas personas que se han atrevido a intentar comprenderlos y a desentrañarlos y saber qué hacer con ellos. En cualquier caso, bueno, como veis, la presentación nos dice que tenemos delante de nosotros a una persona totalmente interesante que tiene un montón de cosas que contar. Entonces, queremos agradecerte mucho el que hayas venido y bueno, pues tienes la palabra. Pues muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Esther, y gracias. Creo que se acopla, tienes que apagarlo de ahí. Vale. Muchísimas gracias, Esther, y muchas gracias a este nuevo recién grado en criminología aquí en Albacete. Hacía muchos años que no estaba aquí. Ella me ha recordado que quizá hace 13 o 14 años. Y bueno, pues muchas gracias, porque me siento como en casa. Y he preparado para esta conferencia prenavideña pues una cosa que pudiera ser al mismo tiempo interesante, pero también un poco lúdica, ¿verdad? Porque podría haber elegido temas más sesudos, ¿no? Pero bueno, creo que la época pues acompaña a que veamos un poquito cuál es digamos, el elemento más cultural de la criminología. No me voy a referir tanto al aspecto científico. Estuvo aquí el profesor Santiago Redondo, que es el hombre que más sabe de criminología, y estoy seguro que él expuso unas buenas ideas sobre la criminología como ciencia, el desarrollo teórico, etc. Y yo voy a hacer quizá una ponencia un poquito más cultural, ¿no? Pero al mismo tiempo creo importante porque nos ayuda a explicar muy bien cómo la criminología, en la medida en que trata, tal y como me ha pedido Esther para esta conferencia, en la medida en que trata de la figura del agresor, del delincuente, es al mismo tiempo modelo, pero al mismo tiempo también reflejo del propio devenir cultural. Es decir, que realmente lo que hoy en día podemos entender como el delincuente, sobre todo en el sentido más grave, ¿verdad?, el delincuente violento, que es el que me voy a referir ahora. Por eso el título de la ponencia son las imágenes del mal y la violencia. No me estoy refiriendo aquí al pequeño delincuente, al ladrón, al que hurta, etcétera, que bueno, pues esta figura pues prácticamente no ha suscitado debate, ¿verdad? Ya en la picaresca española, de esto Santiago sabe mucho, pues ya figura, ¿verdad?, en el Lazarillo, en vuestros estudios de secundaria, de bachillerato, pues ya visteis como un poco la novela picaresca española es una novela del pequeño truán, ¿verdad?, que intenta subsistir en medio de su sociedad. Pero yo creo que sí, de algún modo, lo que es la política criminal, lo que es la concepción de un Estado acerca de cómo debe de manejar a sus delincuentes, está muy relacionada con aquellos casos que de alguna manera capturan el imaginario de lo que es el mal o lo que es el delincuente particularmente capaz de una gran violencia, porque es donde más la sociedad se siente vulnerable, ¿verdad? Y yo creo que la relación que existe entre esta figura del mal y la imagen que tenemos del delincuente más violento nos ayuda a comprender cómo funciona esa sociedad y cómo las instituciones, en definitiva lo que podemos considerar la política criminal en términos de cómo el Estado se enfrenta a ese mal, pues ha ido evolucionando con respecto al tiempo.
Pero claro, en este punto debemos de preguntarnos, bueno, ¿y estas imágenes de dónde proceden? Es decir, las imágenes del mal o las imágenes de lo que es el delincuente particularmente, vamos a utilizar esta palabra, perverso, violento, de dónde surgen. Porque claro, cuando hablamos de las imágenes, hacemos referencia a un elemento abstracto que tiene que ver con una especie de concepción que por supuesto no es monolítica, pero que sí que puede llegar a ser dominante, una especie de concepción que tiene la sociedad acerca de quién es la persona particularmente malvada. Y ciertamente, y por eso estaba antes diciendo que vamos a hablar un poquito de lo que sería más el ámbito de la criminología cultural, que estudia precisamente las circunstancias o características que rodean al crimen, a la victimización, etcétera, en el contexto de cómo la cultura lo percibe y lo transmite. En este caso, yo he de deciros que, sobre todo en la sociedad actual, pero realmente desde probablemente el propio nacimiento de la criminología, eso está muy unido al tipo de visión que primero literatos, antes de que existiera, ¿verdad?, el cine, la imagen, y luego los realizadores de imágenes, de películas, etcétera, han ido transmitiendo. Pero claro, esta confluencia entre la imagen y la sociedad es recíproca. Lo que quiero decir es que los que crean las imágenes, repito, tanto en un sentido literario como en un sentido cinematográfico, son hombres de su tiempo, son personas de su tiempo, ¿verdad? Y responden a las circunstancias, los problemas, los crímenes, la realidad social de su tiempo. Pero al mismo tiempo, en la medida en que la actividad cultural es importante y es consumida de una manera masiva por la sociedad, esa ficción también ayuda a crear la realidad. ¿Por qué? Porque los futuros delincuentes o las futuras personas violentas también consumen esos iconos, también consumen esa realidad. A modo de ejemplo, aunque es un pequeño detalle, después de que apareció la película que es un clásico del cine, no sé si la habéis visto porque ya tiene muchos años, pero seguro que habéis oído hablar de ella, El Padrino, ¿verdad? En la película del Padrino, que es probablemente la mejor película de Coppola, los mafiosos se besan, pero los mafiosos sicilianos no se besaban. Después de la película empezaron a besarse. Eso es un ejemplo de cómo la ficción, ¿verdad?, también influye sobre la realidad. Por no hablar de cómo determinados sujetos han imitado, para bien o para mal, determinadas imágenes que existen en la sociedad y que han sido diseminadas a través de la literatura y luego, repito, posteriormente del cine. Entonces, yo lo que quiero con vosotros es hacer un breve repaso. Tiene que ser necesariamente sintético y no puedo perderme los matices, ¿verdad? Quiero hacer un repaso a cómo la idea del mal, representada por los delincuentes más violentos, ha ido desarrollándose en la sociedad y al mismo tiempo ha ido dando forma a la criminología. Para terminar con un pequeño análisis de lo que probablemente haya sido el caso que hace muy poco terminó y que representa y que creo que puede ser un buen test acerca de cuál es la concepción del mal en la actualidad. Y me refiero al caso de Pioz, el caso en el que un joven, Patrick Nogueira, mató a los 4 miembros de su familia, con lo cual estaba viviendo en España. Supongo que sabéis del caso del que hablo, ¿verdad? Este chico que mató a sus dos primitos de 1 y 4 años y a sus 2 tíos. Es un juicio muy interesante porque, participé en él porque la Fiscalía me pidió que hiciera un contrainforme al informe de la defensa y por consiguiente lo conozco muy bien. Y os contaré un poquito en qué medida ese juicio ilustra lo que yo creo que es la última fase de este desarrollo del mal. Cuando hablo del mal, no estoy refiriéndome a un concepto religioso, no estoy hablando aquí de un problema filosófico. Esto llevaría probablemente muchas semanas y seminarios al respecto y quizá no nos pondríamos de acuerdo. Quiero ser muy sencillo en este punto y cuando hablamos del mal me refiero a aquellos sujetos que cometen actos de gran violencia sin que parezca que haya una justificación al respecto. Digo sin que parezca
Porque todos podemos comprender, aunque por supuesto el acto sigue siendo execrable, que una persona mate para robar. Pero en cierto sentido es algo que comprendemos. Ha robado un banco, ha llegado la policía, él no quiere que le capturen, entonces tiene un tiroteo con la policía y mata a uno. Por supuesto que nos parece un acto muy grave, pero es un mal que tiene sentido. Él quería dinero, él no quería ir a la cárcel, él ha disparado a los policías. Pero claro, la imagen del mal está asociada a aquellos actos de gran violencia donde no parece que haya un sentido utilitarista, es decir, que en realidad no habría una buena razón para poder decir esta persona ha hecho esto por esta otra cosa. Lo cual no significa que no haya una buena razón, porque yo siempre digo que todo criminal tiene una buena razón, sea más o menos comprensible, sea más o menos fácil de entender, pero nadie mata porque sí, todos tienen una razón para matar. Entonces, ya que estáis en primero de criminología, quiero explicaros un poquito de dónde vienen las imágenes del mal que vosotros vais a estudiar a través de estos años y también para que reflexionéis acerca de cuáles son vuestras propias imágenes del mal. Es decir, cuando vosotros pensáis en una persona como malévola, más allá de que sea sinónimo de manipuladora, ¿verdad? En el sentido de que es una persona de verdad mala, ¿cuál es la imagen que tenéis de él? ¿Qué es lo que pensáis que le mueve? ¿Qué características tiene? ¿Es alguien parecido a nosotros, pero que simplemente tiene una motivación diferente? ¿O es, por el contrario, alguien que difícilmente se le podría llamar persona, que difícilmente podría ser considerado un ser humano? En el lenguaje popular o en las imágenes populares, la idea de que la persona particularmente malvada no es plenamente humana es todavía una idea vigente. Y tiene sentido. Por ejemplo, recuerdo que en el crimen en el que Ana Julia mató a su hijo de su marido, ¿sabéis el caso que es, verdad? El pequeño Gabriel, no me acordaba del niño. Por ejemplo, la madre, que respondió de una manera muy admirable a toda la presión que hubo, dijo: no hablemos de ella, refiriéndose al asesino, no hablemos de ella, ella es la bruja, como diciendo, realmente no estamos hablando de personas. Alguien que ha matado a un niño, no recuerdo la edad que tenía el niño Gabriel, tenía 6 o 7 años, ¿verdad? Dice, alguien que es capaz de matar a un niño que no te ha hecho nada, y matarlo a sangre fría, no es una persona, es una bruja. Eso está en nuestro imaginario, ¿de acuerdo? Yo lo que quiero explicaros es de dónde viene esto. Pues mirad, en este año se cumple el 2º centenario de la aparición de una obra que todos vosotros al menos habréis escuchado. Espero que la leáis algún día. No es una novela fácil de leer, pero sigue siendo una gran novela en muchos sentidos. Y yo creo que los estudiantes de criminología, cuando terminen la carrera, deberían leer algunos de los libros que aparecen aquí, como canon, ¿de acuerdo? Como canon. Por ejemplo, la obra de Frankenstein o el moderno Prometeo es, por encima de todo, una obra de terror. Como veis en esta diapositiva, nació en lo que yo he calificado como la noche de los monstruos. Estaban de vacaciones Polidori, el secretario de Lord Byron, el propio Lord Byron, Mary Shelley y su marido, Percy Shelley. Y debido a que un volcán en los meses anteriores había hecho erupción y Europa se estaba quedando sin verano, decidieron ir a refugiarse a Suiza y ahí hacía mucho frío. Para no aburrirse, en la llamada Noche de los Monstruos, Lord Byron propuso a los que estaban ahí que cada uno creara un cuento de terror. Le llamo la Noche de los Monstruos porque Polidori, que era el secretario de Lord Byron, escribió una obra que se llamaba El vampiro y que claramente es un precedente del Drácula de Bram Stoker, mientras que Mary Shelley creó Frankenstein. Y está claro, tal y como lo veis en esta diapositiva, que Mary Shelley quería escribir una obra de terror. Ahora bien, esa obra de terror que ella quiso escribir y que hoy en día no produce miedo, la verdad, pero tenéis que pensar que hace 200 años pues, la sensibilidad era diferente. Esa obra de terror, como todas las obras de la cultura, como todo arte, también respondía a su tiempo.
Y esos primeros años del siglo XIX son los años en que empieza a conocerse la electricidad, empieza a aparecer la ciencia como uno de los grandes motores de la sociedad. No olvidéis que la revolución industrial, la revolución científica, todo esto forma parte del siglo XIX. Nuestro mundo se conformó en el siglo XIX. En el año 1859 Darwin publica El origen de las especies, pero es que el siglo XIX es en la aparición de la locomotora, de la sociedad industrial. A finales del siglo XIX viene la gran emigración de los pueblos a las ciudades. A finales del siglo XIX se crea la policía y la propia criminología se va a desarrollar a lo largo del siglo XIX, ¿verdad? Porque Lombroso, que yo sé que lo habéis estudiado ya, publica El hombre delincuente y el humo delincuente en 1876, pero antes de Lombroso estaban los frenólogos, ¿verdad? Que ya estaban planteando la importancia de descubrir qué elementos están detrás del crimen. Entonces Mary Shelley publica su obra muy al principio del siglo XIX, pero no puede dejar de lado las investigaciones que él conoce, o que ella, mejor dicho, conoce, sobre cómo la electricidad es capaz de mover cuerpos inertes. Porque hay experimentos muy interesantes donde se hacen con cadáveres, se les aplica, ¿verdad?, una pila volta de energía, y entonces, de manera sorprendente, os podéis imaginar el panorama en la morgue a un cadáver recién llevado ahí, que había sido ahorcado, y de pronto empieza a tener espasmos. Aquí era una cosa tremenda, ¿verdad? Y ella es consciente de eso, y entonces en su obra genera el argumento, genera la fantasía de una persona que crea un ser humano a partir de partes, como ya sabéis, de cadáveres, y le insufla vida, aunque ella no menciona de manera directa la electricidad, pero se entiende o se sobreentiende que es a través de algún tipo de actividad eléctrica. Bueno, lo interesante de la obra de Mary Shelley es que, tal y como planteo aquí en esta ponencia, va a generar una imagen del mal, va a generar una imagen del mal como monstruo que en muchos sentidos nunca ha dejado de abandonarnos. Ahora veréis cómo sí que ha habido épocas donde esto se ha matizado, incluso se ha corregido, pero tal y como veis aquí, es en el siglo XIX donde, de una manera global, gracias al desarrollo ya muy desarrollado de la sociedad industrial y, por consiguiente, a través de la literatura, pero también a través del teatro, que empieza a ser algo muy habitual, ¿verdad?, en Estados Unidos y en Europa. El gran público, a través de los folletines, porque en aquella época las novelas aparecen muchas veces como folletines en periódicos, el gran público empieza a asimilar por vez primera de una manera masiva e importante lo que es el arte. Y el arte va a reflejar una serie de imágenes de acuerdo al conocimiento de la época de lo que se entiende que es el mal. Entonces, todos estos puntos que veis aquí son los que voy a tocar, ¿verdad?, en la ponencia. Voy a ir haciendo una pequeña evolución, y para ello me voy a servir de una clasificación del mal muy interesante de Philip Cole, que no es... Desde mi punto de vista no es del todo exacta, pero creo que a grandes rasgos es interesante, ¿verdad? Porque él divide la evolución del mal en diferentes tipos de iconos o de imágenes, empezando por la imagen del monstruo, luego dará lugar, ¿verdad?, a la imagen o el desarrollo del loco, y luego finalmente llegaríamos a la imagen del psicópata, que sería la última. Y luego haré algunos comentarios en relación con esto, como os he dicho, con un caso real como es el crimen de Pioz. Bueno, el problema, como antes os decía, el problema con la obra de Shelley es que genera la imagen de un ser monstruoso y malvado. Y esto es así porque Frankenstein, desde luego, no es un tipo guapo. No puede serlo, porque si a uno le hacen de costuras, de cuerpos, pues, hombre, muy guapo no te sale, esa es la verdad. Pero lo interesante del asunto es que, si vosotros leéis la novela, Frankenstein nace como un ser bondadoso. Nace realmente virgen. Es decir, en su mente no hay ideas preconcebidas, no hay prejuicios. Lo que ocurre es que su creador, que es el doctor Frankenstein, puesto que el nombre de Frankenstein como monstruo procede de su creador, porque Mary Shelley no le da nunca nombre, siempre habla del monstruo en términos de la criatura o del engendro. No tiene nombre el monstruo.
La cuestión es que cuando el doctor Frankenstein ve el resultado de su obra, se espanta y dice, ¿qué es lo que he hecho, verdad? Porque se queda horrorizado. Claro, es una licencia poética de la autora, porque uno piensa que cuando lo está cosiendo ya debería darse cuenta que muy guapo no le está saliendo, ¿verdad? Pero bueno, son licencias poéticas y entonces Mary Shelley nos da a entender que es cuando cobra vida, cuando él se da cuenta que lo que tiene delante es un ser monstruoso, ¿verdad? Entonces él abjura de él y lo deja abandonado. Entonces toda la novela de Mary Shelley, Frankenstein, no es sino el intento desesperado del monstruo porque su dueño le haga caso, se preocupe de él, pero él no quiere saber nada. Entonces él, por venganza, se dedica a matar a su familia y efectivamente se convierte, hoy técnicamente diríamos que sería un asesino en serie, ¿verdad? Porque se dedica a matar a personas que están vinculadas con la vida del doctor. Entonces, la obra de Frankenstein en realidad es una obra de abandono, es una obra de violencia derivada de la rabia por sentirse abandonado y al mismo tiempo es una historia de venganzas, porque claro, cuando el doctor se da cuenta que su monstruo le está persiguiendo y está matando a los seres que quiere, él también quiere encontrarlo para matarlo, ¿verdad? Pero en todo caso, fijaros cómo evolucionan las imágenes mentales. La idea que queda del monstruo de Mary Shelley, de la obra de Frankenstein, no es la de que el ser humano debe de tomar responsabilidad sobre su creación. No es la de que debemos de procurar cuidados a las personas que traemos al mundo, porque de lo contrario pueden generar o pueden desarrollar un corazón, si me permitís la poética, particularmente cruel. No, lo que quedó en el imaginario, probablemente porque pronto empezaron a hacerse obras de teatro que se expandieron pues, por toda Europa y por Estados Unidos, y ya con el nacimiento del cine, ya hay películas mudas sobre esto, lo que quedó en realidad es la idea de que Frankenstein es un monstruo y por consiguiente es un malvado. ¿Y qué es lo que refleja ese mal? Su físico. El físico, que es un físico monstruoso. Entonces, aunque Lombroso no aparecerá hasta mediados de siglo con su teoría de que el criminal es alguien que representa una etapa evolutiva anterior, ¿verdad? Por eso se llama atavismo, con la idea del delincuente como salvaje y que representa en su rostro los estigmas del crimen, por eso de alguna manera su caracterización del asesino como alguien simiesco, ¿verdad? Las orejas separadas, los huecos de los ojos profundos, las cejas y el ceño, ¿verdad? Sobresaliendo, etcétera, etcétera. Cuando aparece Lombroso, el referente del mal ya estaba ahí, porque lo había hecho Mary Shelley 50 o 60 años antes. De alguna manera la ciencia viene a refrendar lo que estaba en la imagen, y es que el criminal violento, porque vosotros habéis estudiado esto, sabéis que Lombroso no incluyó al final a todos los delincuentes, él finalmente en su vida introdujo componentes sociales, pero bueno, lo que ha quedado de Lombroso es el criminal como alguien que viene de una etapa evolutiva anterior y por consiguiente de alguna manera es alguien animalesco. Pero esta imagen de el malvado, del mal como monstruo, acompañó todo el siglo XIX. De hecho, como veis aquí, todos los trabajos del siglo XIX que son precursores o están asociados con Lombroso hacen referencia a los signos externos, que además están escondiendo un cerebro primitivo o un cerebro amoral. Es todo el trabajo de la frenología, que como sabéis fue un precedente y al mismo tiempo acompañó durante buena parte toda la obra de la escuela positiva de Lombroso, ¿verdad? Entonces, la lectura lombrosiana de la obra de Mary Shelley es una lectura que se ajusta al canon de la ciencia de aquel momento. Por así decirlo, la ciencia se apropia del icono que aparece en la literatura de aquellos años. Y es interesante porque Mary Shelley esto no lo pretendía, pero al crear la figura del monstruo, aunque sea el monstruo bueno, generó una imagen que luego el público, porque esto es lo que ocurre, si habláis con artistas, escritores, etcétera, todo el mundo lo dice, yo creo la obra y luego la obra se independiza, es el público el que la hace suya. Y en muchos sentidos es así, ¿verdad? Entonces, lo que hace la ciencia de aquella época es retomar el icono que se había desarrollado con
la obra de Mary Shelley. El malvado no es humano, es un monstruo. Y fijaros, bueno, aquí tenéis algunas imágenes del Museo del Lombroso en Turín, donde se reproducen en cera algunos de los cráneos que él estudió. Y tenéis pues, la enorme repercusión que tuvo la obra de Mary Shelley, cómo se hicieron películas al nacimiento del cine mudo. Y, por cierto, algunas de estas películas ya claramente prescindían de ese componente caritativo que tenía la obra de Mary Shelley. Y, como antes os he dicho, os planteaba la idea de que la monstruosidad física estaba asociada a la monstruosidad del alma o del razonamiento. Pero quiero que entendáis cómo la ciencia de la criminología va evolucionando junto con la propia literatura. Fijaros, en 1886, Stevenson publica El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Aquí tenéis luego una de las películas clásicas que se hizo. Stevenson, que es el autor de La isla del tesoro, por otra parte, esta es su otra obra más célebre, cuando publica El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ya es un hombre más sofisticado, ya es una persona que es capaz de hacer un análisis más complejo de lo que había hecho el público, porque, repito, Mary Shelley no lo había planteado así, pero es capaz de ofrecer otra perspectiva. Y en esa perspectiva, lo que se dice es que el ser humano tiene la capacidad de renunciar a la responsabilidad moral con la cual todos nacemos. Porque no olvidéis que en El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que es otra novela que creo que deberíais de leer, un doctor, que es el Dr. Jekyll, que es una persona respetada, que es un médico afamado, que es un hombre en muchos sentidos, ¿verdad?, muy apreciado en la sociedad, él, sin embargo, tiene una cuita, tiene una desazón desde el principio, y es que a él le gusta la buena vida, pero él es consciente de que esa buena vida, si la practica en exceso, va a impedir que él siga desarrollando su labor médica. Entonces, para resolver este problema, crea una pócima que, de alguna manera, le libere del peso de la conciencia, le libere de sus principios morales. Entonces, crea un alter ego, que es Hyde. De tal manera que él dice, cuando yo me convierta en Hyde, yo seré libre para, entre comillas, utilizar un poco también la terminología de la época, para pecar, ¿verdad? Yo seré libre para someterme a los vicios, pero no seré yo, será Hyde. Cuando el efecto de la pócima desaparezca, yo volveré a ser la persona honesta, honrada y moral. Stevenson lo que plantea en la novela es en qué medida los seres humanos que se convierten en criminales pueden renunciar de manera responsable o de manera intencional a los principios o los elementos morales que tiene el ser humano. La lectura de Stevenson es muy compleja. Dice, todo ser humano tiene una dualidad dentro de sí, la dualidad del monstruo y la dualidad del hombre responsable. Y es nuestra decisión dejar salir o no al monstruo dentro de nosotros, que es Hyde, o por el contrario, esforzarnos para intentar convivir en paz con los demás. Hyde, como podéis ver en la foto del afiche de la película, es un ser monstruoso. Es todavía la imagen del monstruo que se inauguró con Frankenstein y que todavía corresponde al arquetipo del hombroso, el criminal nato y despiadado como alguien que tiene rasgos, ¿verdad?, simiescos propios de una evolución anterior. De tal manera que es una nueva lectura, pero todavía en Stevenson el mal es monstruoso y el mal no es humano, porque cuando toma esa forma es porque renuncia a lo que tiene de sagrado, a lo que tiene de divino, si me permitís la expresión, el hombre, que es su alma, que es su moral, ¿verdad? Entonces, si tú cedes y renuncias a tu aspecto humano, te conviertes en un monstruo. De nuevo, el criminal es un monstruo. De nuevo, el criminal no es una persona. Muy bien. Y finalmente, para que veáis la evolución, a finales del siglo XIX, la famosa obra de Dorian Gray, El retrato de Dorian Gray, que
en esta diapositiva que he encontrado en internet es curioso porque es una de las primeras ediciones en español y todavía se llama El cuadro de Dorian Gray, cuando realmente la traducción más habitual es El retrato de Dorian Gray. Pero en todo caso, fijaros, en la obra de Dorian Gray, el malvado, que es Dorian Gray, que sabéis que es una persona que, por diferentes razones, descubre que todas las maldades que él hace no se reflejan en su rostro, sino que se reflejan en un cuadro que un pintor que está enamorado de él, porque como Oscar Wilde, pues sabéis que fue condenado por homosexualidad y él introducía sus temas homoeróticos en la novela, pero en todo caso, un pintor que estaba enamorado de Dorian Gray le retrata de una manera sublime, perfecta. Y no deja de ser una novela, digamos, un poco de ciencia ficción, él descubre, Dorian Gray, que cualquier maldad que hace implica un mayor deterioro en el cuadro. Es el cuadro, es el retrato el que se va convirtiendo en algo monstruoso. Fijaros cómo cada vez se va psicologizando más el mal. Cada vez el mal va interiorizándose más. Primero, el mal es el monstruo por definición, Frankenstein, un tipo que no es guapo en ninguna circunstancia. Es el monstruo puro y duro, el que camina, el que asusta, el que llega a los poblados y hace que todos los habitantes huyan despavoridos, que no puede hacer amigos porque nadie puede resistir su imagen. En un segundo momento, en Jekyll y Hyde, el monstruo está ahí, pero está oculto. Solo sale en la medida en que tú permitas que salga. Es un poco el asesino en serie. Es una buena persona, es el tipo más fantástico durante el día, pero por la noche se convierte en el monstruo. Y ahora no. Ahora el mal ya no está en el cuerpo de la persona, está en su retrato. El retrato de alguna manera simboliza su conciencia, su alma. Se ha producido una interiorización del mal, de lo más externo a lo más interno. Pero el mal sigue siendo, y en esto quiero significar, el mal sigue siendo algo monstruoso, solo que no se muestra en tu alma reflejado en ese retrato. El monstruo, el mal, sigue siendo alguien que no es una persona, la imagen del mal como el monstruo. Esto mismo pasa en el caso de Drácula. Es una obra muy tardía del año 1998, que por cierto en la obra de Drácula se cita a Lombroso. En la descripción del personaje se describe a Drácula como uno de los tipos de Lombroso del crimen. Drácula es todavía el retrato de Dorian Gray más depurado. ¿Por qué? Porque solo cuando deja ver que se trata de un vampiro aparece la maldad. El resto del tiempo es una persona culta, es una persona, si habéis visto películas, es una persona elegante, es una persona que habla idiomas, es una persona que puede hipnotizar, etcétera, ¿no? Pero efectivamente no deja de ser un monstruo. Digamos que es una nueva variación del modelo de Lombroso, el ser humano como alguien que no es persona. Muy bien. En el siglo XX, sin embargo, las cosas cambian. Aparece la Primera Guerra Mundial, aparece la Gran Depresión. La idea de que la violencia está asociado a un elemento íntimo o interior del ser humano, si queréis vosotros la filosofía biologicista, estrictamente individualista, donde el mal es algo que nace en la persona y que te convierte en un monstruo, esa imagen durante el siglo XX es difícil de mantener porque aparecen muchas tragedias. Tenéis una imagen de la Gran Depresión. Mucha gente se suicida, la Gran Depresión en los años 30, sabéis que finales de los años 20 afectó toda la década de los 30, llega hasta la Primera Guerra Mundial y afectó a todo el mundo, ¿verdad? Porque la economía de Estados Unidos se fue al garete y con Estados Unidos se fue también Europa. Muchísima gente en la calle, mucha pobreza, mucho crimen, mucha delincuencia. Esa explicación del mal como algo puramente biológico, individualista, ya no se podía mantener. En la Primera Guerra Mundial dejó una Europa devastada. De nuevo, gente que tenía que robar y ser muy violento para sobrevivir, sociedades destrozadas, donde habían actos de homicidio, de violaciones, que no eran en absoluto respondidos por unos estados que habían quedado destruidos en muchos sentidos.
Entonces, a lo largo del siglo XX aparece la idea de que el mal no está dentro del individuo. El icono cambia porque cambia la sociedad. El mal no está dentro del individuo. El mal está dentro de la sociedad. Es la sociedad la que genera el mal. Y desde esta perspectiva, entonces, la persona que se convierte en un malvado por parte de la sociedad pierde ese carácter de monstruo. Ahora llega a ser una víctima. ¿Por qué? Porque el siglo XX ha sido enormemente destructivo. Estoy hablando de la Primera Guerra Mundial, pero es que luego vino la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Entonces, durante todos estos años, la perspectiva del malvado como monstruo desaparece y aparece la idea del malvado como víctima, de una sociedad que puede llegar a ser monstruosa, porque es insensible, porque es injusta, porque ha generado, por motivos políticos y de ambición de los líderes, de los reyes, etcétera, ha generado mucha destrucción. Y esas personas que se dedican a robar o a maltratar o se convierten en asesinos no son sino víctimas de una sociedad que es inmisericordia con el ser humano. Y aparecen como dos tipos de maldad. Por una parte, lo que sería la violencia en un sentido más común, que tendría unas raíces sociales, y esa violencia incalificable o inclasificable, esa violencia gratuita y absurda, lo que antes podía representarse como el gran mal, obra de Drácula o de Hyde o de Dorian Gray, se explica también en términos sociales, pero con componentes médicos. El mal en estas personas es la locura. En cierto sentido, el concepto de locura se extiende a toda la sociedad, en la medida en que los malos, también por causas sociales, no son sino la enfermedad o no son sino el síntoma de una sociedad enferma. Es decir, esta concepción de la sociedad que comete crímenes es víctima, son los verdugos de los delincuentes porque la sociedad está enferma y genera una patología y los criminales son la muestra de esa patología, se extiende en toda la sociedad. Pero el componente médico, donde se hace mucho hincapié en la importancia de la familia, en madres castrantes, etcétera, viene a explicar más el fenómeno de los criminales, por así decirlos, que hoy en día podríamos ser calificados de psicópatas, ¿verdad? La idea de la sociedad como generadora de la delincuencia y por consiguiente como sociedad enferma aparece en una novela de Truman Capote que se llama Sangre Fría, que desde luego la tenéis que leer. La primera llamada novela de no ficción, no fiction novel. Hoy en día se llama True Crime, ¿verdad? Novela de crimen verdadero. Truman Capote investiga el asesinato de la familia Clutter en el Kansas de los años 50 sin ninguna razón, porque dos tipos van a robar y descubren que no hay dinero y sin embargo matan a toda la familia a sangre fría. Entonces Truman Capote hace un análisis muy crítico de cómo la sociedad de Estados Unidos de aquellos años, de la posguerra, que son los años 50, genera ese tipo de sujetos. Ese tipo de sujetos están generados por la sociedad. Pero la locura, en un sentido más estricto, y ya no solamente representado como la enfermedad del crimen, sino como la enfermedad de la mente, viene representado por el enfermo mental. Y uno de los grandes iconos que representa el mal es justamente, como sabéis, Norman Bates, el personaje de la obra de Hitchcock, Psicosis, ¿verdad? Que ha habido muchas versiones y hay series de televisión y todo esto. Este es un asesino en serie, pero está loco. Y está loco porque su madre le ha castrado. Esta imagen que tiene que ver con el psicoanálisis de que toda persona que comete actos brutales lo es porque o bien su familia o bien la sociedad le ha convertido en esto, es la gran imagen que domina durante el siglo XX. De hecho, fijaros, esta es una imagen de la película Alguien voló sobre el nido del cuco, dirigida por Milos Forman en el año 75. Aquí veis a un joven Jack Nicholson, lo digo porque igual lo recordáis en películas más recientes. Esta película es muy significativa de lo que piensa la sociedad de los locos. Un poco, si veis esta película, que yo creo que deberíais verlas por cultura histórica con vuestro trabajo, ¿verdad? Esta película muestra cómo la sociedad de aquellos años se convierte a la llamada antipsiquiatría. Hay que liberar a las personas enfermas porque la enfermedad es la sociedad.
Y simplemente los enfermos no son sino sujetos que no encajan en el orden social. Entonces, en Alguien voló sobre el nido del cuco, que es una novela muy popular de aquellos años y una película también muy popular, lo que narra es cómo un loco ayuda a los otros locos a liberarse de un sistema carcelario o de un sistema psiquiátrico que les oprime. Esta idea de los delincuentes, los locos, lo son porque la sociedad te traumatiza, porque la sociedad te ahoga, porque la sociedad te asfixia, es la imagen del mal que tenemos a lo largo de la mayor parte del siglo XX. Desde aproximadamente, por poner una fecha convencional, desde la Primera Guerra Mundial hasta finales de los años 70. A finales de los años 70 algo cambia. ¿Qué es lo que cambia? A finales de los años 70 aparece un crimen con una frecuencia que antes no había aparecido. Es decir, la delincuencia sube de una manera espectacular. Nosotros, ¿verdad, Esther? Vivimos ahora una etapa de bonanza, llevamos años muy buenos de delincuencia, ha bajado incluso en Estados Unidos. El año pasado o este año leí un artículo, me parece que fue en el New York Times, que decía que la tasa de homicidios en Estados Unidos era equivalente a la de los años, a finales de los años 50. No sé si leíste lo mismo. Es una cosa increíble. Es decir, en Estados Unidos se mata ahora lo mismo que hace 50 años o 60, una cosa espectacular. Pero creedme que esto nunca fue así. A partir de los años 60 el índice de delincuencia se disparó en todo el mundo. En todo el mundo. En medio de una situación de una gran riqueza. Eso generó mucha perplejidad, porque el mundo nunca había sido tan rico como hasta ahora, y sin embargo la delincuencia no había manera de pararla. Es verdad que, por supuesto, las drogas empezaron a extenderse, aparecieron nuevas bandas, pero esto no deja de ser paradójico. Bueno, sí, porque son los años, digamos, donde se produce el gran desarrollo de la sociedad de bienestar en Estados Unidos y también en Europa, ¿verdad? Aunque en Europa irá un poco de manera más lenta. Pero el crimen no para de subir, no para de aparecer. Y aparecen... En el imaginario aparece un nuevo tipo de criminal, que es el asesino en serie. El asesino en serie siempre había estado ahí, porque los que tenéis interés en ello y habéis leído, sabéis que tenemos asesinos en serie pues desde la Edad Media, ¿verdad? Desde la condesa de Évora, ¿no? Que se bañaba con la sangre de las doncellas a las que mataba, Gilles de Reis, bueno... Hay toda una serie de personajes míticos que se citan a lo largo de la Edad Media, del Renacimiento y de siglos posteriores. Y por supuesto que ha habido asesinos en serie durante el siglo XX al principio, el vampiro de Düsseldorf en los años 20, el doctor Petiot en la Francia ocupada por los nazis en la Guerra Mundial, pero nada equiparable a lo que surgió a finales de los 60 y a principios de los 70. En Estados Unidos, al menos, aparecieron muchísimos asesinos en serie que hoy en día son famosos y que si habéis leído True Crimes los tenéis ahí. Son los años de Ted Bundy, del estrangulador de Boston, de Jeffrey Dahmer, el caníbal de Milwaukee, de John Gacy, el constructor que mataba a los niños, los violaba y los enterraba en su casa, Richard Ramírez, qué sé yo, la familia Manson. Los grandes mitos del asesinato en serie salen a finales de los 60, el Zodíaco, por supuesto, el hijo de Sam, David Berkowitz. Todos los grandes nombres hoy en día en la mitología de los asesinatos en serie son de los finales de los 60, los años 70 y los años 80. Y eso tiene un impacto muy fuerte en términos icónicos, en términos imaginativos. Entonces, frente a la visión que el mal lo provoca a la sociedad, se produce una reestructuración. Sí, no cabe duda. Hay un mal, hay una violencia que procede de las condiciones sociales. Tenéis una foto de una favela, ¿verdad? Es evidente. Ese discurso no llega a desaparecer. Pero ese discurso no llega a representar el mal, la figura del mal, en el sentido casi mitológico al que antes he hecho referencia, aquella persona que mata sin ninguna razón. Esa imagen, en el último tercio del siglo XX, la retoma para sí el asesino en serie. De tal manera que entramos en lo que yo creo que es la tercera etapa. Si primero el mal era un monstruo, es decir, es una no persona. En segundo lugar, el mal es el loco o el enfermo,
producido por una sociedad castrante, por una sociedad injusta. La tercera etapa es, en términos de icono, es que la maldad la representa hoy en día el psicópata. Y por supuesto una película icónica es El silencio de los corderos, también la novela. Y fijaros, en esta perspectiva del mal como asesino en serie o como psicópata, va a haber un cambio importante con respecto a la perspectiva lombrosiana clásica. El mal ya no es alguien primitivo, ya no es alguien fruto de unas impresiones o impulsos que no puede superar. No es alguien que está esclavizado por rasgos atávicos. El mal, por vez primera, es alguien superior al resto. El malvado es alguien superior. Por eso, la figura icónica de Lecter en El silencio de los corderos. Y esta frase, ¿verdad?, que aparece en la novela que no en la película. En uno de los momentos de la película, Judy Foster, quien representa a la agente del FBI, Clarice Starling, le visita en su cárcel de cristal o de plexiglas y quiere que rellene un cuestionario del FBI. Y él le dice, no pretenderá diseccionarme con este artilugio primitivo, ¿verdad? Y él le dice, ¿por qué no? Igual le puede ayudar a entender lo que a usted le sucedió. Y en la novela, repito que no en la película, Lecter protesta. Dice, ¿cómo que averiguaré lo que a mí me sucedió? A mí no me sucedió nada. Yo sucedí. Claro, eso en español no tiene mucho sentido porque es un verbo transitivo, ¿no? ¿Sucedió qué? Pero bueno, en la traducción es yo sucedí, ¿no? Se enfatiza esa diferencia. Yo sucedí. No acepto que se me reduzca a un conjunto de influencias. En favor del conductismo, una teoría psicológica que plantea que el comportamiento humano viene determinado por las situaciones a las que nos enfrentamos y los premios y castigos que recibimos de ello, en definitiva, que podemos ser totalmente condicionados por el ambiente. Como iba diciendo, en favor del conductismo han eliminado ustedes el bien y el mal, agente Starling. Han dejado a todo el mundo en cueros. Han barrido la moral. Ya nadie es culpable de nada. La obra de El silencio de los corderos es muy interesante porque es una réplica, es una respuesta a el mainstream, el modelo, el paradigma criminológico, sociológico de los 70, donde los delincuentes eran víctimas de una sociedad que no les da oportunidad, de una sociedad injusta, de una sociedad castrante, ¿verdad? Entonces, a finales de los 70 y a principios de los 80 hay una criminología que reacciona y dice, no, vamos equivocados. ¿Por qué? Porque la sociedad es verdad que es desigual. Menudo descubrimiento, dime algo que no sepa, ¿verdad? Que la sociedad es injusta. Pero dentro de esa sociedad injusta hay muchas personas que son incapaces de dañar a nadie. Y hay muchas personas que en circunstancias de gran pobreza y de gran sufrimiento tienen vidas con sentido, tienen vidas útiles, mientras que otros con mejores recursos se dedican a hacer el mal. Entonces hubo una vuelta de tuerca en los años 80, sobre todo liderada en este caso por los psicólogos y de nuevo los psicobiólogos que empezaron a volver a ser bien vistos, sobre todo con el desarrollo extraordinario de las ciencias genéticas, de la neurociencia, a partir de los años 80, perdió ese estigma de algo asociado con el supremacismo racista de los nazis, etc. Y simplemente se entendió que el estudio biológico era un estudio más del ser humano, porque el ser humano también es biología, ¿verdad? Y entonces, en esta nueva reacción, lo que se dijo es, vamos a considerar a los delincuentes responsables, vamos a considerarlos seres humanos, vamos a considerarlos seres que pueden elegir entre hacer el bien y hacer el mal. Entonces, Lecter, como psicópata, le dices, mira, tú a mí no me tienes que explicar lo que me sucedió. Sabéis que Lecter se comía a quienes venían a verlos, con Chantilly además, el vino italiano Chantilly, era un gourmet. Entonces dice, mira, a mí nadie me sucedió. Perdona, yo hago lo que quiero y no tengo que excusarme. Esta es la idea del mal moderno.
el icono del malvado es aquella persona que es capaz de conseguir satisfacer sus deseos obrando el mayor daño posible sin remordimientos, alejado del canon moral que preside en la sociedad. Y a esto se le llama psicopatía, a la capacidad de utilizar a las personas como objetos y no como fines. Pero claro, por cierto, aquí veis en este fotomontaje, que veis un poco cómo en cierto sentido el representante viejo, de la vieja escuela, más asociado con el psicopateria sería Drácula, ¿verdad? Con esa imagen hipnotizante, alguien muy sofisticado, porque el conde Drácula es un tipo sofisticado, es muy culto, habla un montón de idiomas, tiene el pequeño defecto de que le gusta chupar de la sangre, pero bueno, nadie es perfecto. Pero en todo lo demás es un gentleman, es un caballero, es alguien de la aristocracia. Y en ese sentido representa también una especie de superioridad con respecto al hombre común, tiene también una fuerza descomunal, ¿no? Y en esa mirada, pues hay ciertos paralelismos, ¿verdad?, entre el psicópata y Drácula, porque además Drácula también no es una persona que elige, Drácula no es una persona, digamos, producto de la sociedad, ¿verdad? En el icono de Bram Stoker es una persona que en un momento determinado decide ser inmortal. El viejo mito del pacto con el diablo, ¿verdad? Entonces, Drácula es responsable de lo que hace, él quiere hacerlo, y Lecter también. Por supuesto, en la medida en que aparece este nuevo icono, que este icono está posibilitado, lo repito, por el boom de los asesinos en serie, que representa al psicópata en su peor acepción, pero al mismo tiempo que se produce ese enorme interés o fascinación de la sociedad, la ciencia también responde a ese interés. Porque lo que intento mostraros durante toda esta charla es cómo hay una unión entre la ciencia, la imagen social del mal o la violencia y la política criminal. No en balde, a partir de los años 80 es cuando las leyes en Estados Unidos se hacen más duras que nunca. Aparecen leyes como... Por supuesto, ellos siempre han tenido cadena perpetua y han tenido la pena de muerte, pero aparecen penas de prisión muchísimo más duras, ¿verdad? En Inglaterra, por ejemplo, aparecen las leyes para los depredadores sexuales. Es decir, hay todo un movimiento legislativo muy importante para enfrentarse al nuevo problema de, digamos, psicópatas sexuales irredimibles, ¿verdad? Pero al mismo tiempo la ciencia responde con entusiasmo y aparecen todos los estudios de neurociencia que tratan de explicar en qué medida el psicópata actúa de esta forma porque tiene un cerebro con una serie de diferencias, ¿verdad? Singularmente en el llamado lóbulo prefrontal, ¿no? Toda la parte de la frente por encima de los ojos. Pero hay una respuesta y si vosotros tuvierais la curiosidad de entrar en una base de datos y poner en los buscadores, hablo de buscadores internacionales, aunque también daría lo mismo en España, ¿no? Si vosotros ponéis en una base de datos de ciencias sociales o de psicología psicópata y pedís buscar desde el año 70 hacia atrás, es decir, hacia principios del siglo, y hacéis, o desde el año 80 inclusive, y lo comparáis con de 80 hasta la actualidad, alucinaríais. O sea, sencillamente, el crecimiento ha sido exponencial, exponencial. Dicho de otra manera, la ciencia ha respondido de una manera muy importante y hay muchos laboratorios de psicología, también estudios, por supuesto, criminológicos sobre carreras delictivas, sobre factores causales, etcétera, que intentan analizar por qué esta persona es así. Pero ojo, una cuestión interesante es que desde el punto de vista científico no los consideramos monstruos, no lo consideramos no personas. Los consideramos seres humanos peculiares. Pero ¿cuál es la imagen? ¿Cuál es la imagen icónica del asesino en serie psicópata? La de monstruo. Porque también ha habido un cine y una literatura que ha vuelto al viejo modelo de monstruo no humano. Todas estas películas que vosotros habéis digerido en sesiones golfas con palomitas de Halloween 1, Halloween 2... Freddy Krueger 3, lo que pasa, o igual ya no les pilló, son muy jóvenes, ¿no? Pues igual, pero igual, no sé, pero sabéis qué películas son estas, ¿no? Es que se me nota la edad porque mis películas siguen siendo antiguas. Siempre se me olvida que no he de poner ejemplos que sean anteriores al Hobbit, ¿verdad?
Bueno, lo que quiero decir es que en los años 80, pero todavía hoy, acaban de estrenarse una nueva versión de Halloween, ¿lo sabéis? A partir de los años 80, la figura del psicópata se parodia. Y el psicópata vuelve a ser un monstruo, alguien que mata sin ninguna razón. Porque Lecter es un tipo inteligente y dice, yo mato porque a mí me gusta, porque yo siento placer, porque yo tengo poder. Pero claro, los asesinos, en toda esta serie que en inglés se llama slaughters, ¿no? el que mata a cuchilladas, no necesitan ni ser humanos. De nuevo volvemos a la imagen del monstruo. Es Mr. Hyde, que parece un mono, es el monstruo de Frankenstein, que es un horror. Si os dais cuenta, no tienen cara, no tienen personalidad, no tienen nada, simplemente son máquinas de matar que van matando. Entonces, ¿qué ocurre? En el fondo, cuando una persona ve un asesino en serie, lo que ve es un monstruo. Y está dispuesto, como parte del entretenimiento, a aceptar la creatividad de los cineastas o de los literatos que lo que hacen es sacarle punta y extremar la imagen del monstruo hasta parodiarlo, ¿verdad? Porque no hay manera de matarlos a esto, los matas una y otra vez y están siempre dando vueltas, ¿no? Nunca acaban de morir. Termino. La imagen del mal hoy es la imagen del psicópata y desde el punto de vista utilitarista, desde un punto de vista de un mal comprensible, es la imagen del narcotraficante, es la imagen del mafioso, es la imagen de Escobar, es la imagen de la persona que desarrolla mucho poder porque corrompe y que vive fortunas o que tiene fortunas y vive con un zoológico, con una pista de aterrizaje, que compra campos de fútbol, que puede traerse todos los días champán, Dom Perignon de París a comer a la selva de Colombia. Esta imagen del mal está incluido también en el imaginario actual, porque todo el desarrollo que hubo del narcotráfico de manera muy espectacular a partir sobre todo de los años 70 también ha supuesto una enorme transformación de lo que es la vida criminal. Siempre ha habido mafias, Al Capone en los años 30, pero es evidente que después de la Segunda Guerra y a partir de los años 70 el narcotráfico y otras mafias asociadas como el tráfico de personas, tráfico de armas, tráfico que es muy importante, tráfico de objetos falsificados, que mueve muchísimos millones, por supuesto, prostitución, etc. Esto es una realidad de finales del siglo XX que está todavía vigente, ¿verdad? Pero este mal, que puede ser monstruoso, porque Escobar puso bombas como un terrorista y mató a cientos de personas, ¿verdad? Pero es un mal que la sociedad... Claro, en Occidente, esto en Colombia en los años 80 generaría mucha ansiedad. En México se está cargando el Estado directamente, ¿verdad? Pero desde el punto de vista de, incluso en esos países, es un mal comprensible. Lo hacen porque quieren poder. Sí, será muy malvado, pero tienen poder. Es racional. Es racional. La idea del malvado, que entronca probablemente con nuestros miedos, con nuestras pesadillas, con el desarrollo de la evolución del ser humano, enfrentándose a un peligro que desconoce y que en cualquier momento te puede atacar, es la idea del asesino en serie o del asesino múltiple despiadado, ¿verdad? Y termino. En el caso de Piot, pudimos ver cómo todavía es muy importante la imagen que nosotros tenemos del mal. La defensa de este caso planteó que Piot lo identificó como psicópata, pero dijo que tenía un daño cerebral, una lesión en el lóbulo temporal. El lóbulo temporal lo tenemos aquí, ¿verdad? Y es una de las zonas asociadas, aunque no es tan importante, con las llamadas facultades de razonamiento, la toma de decisiones, el control del comportamiento. Es una zona muy estudiada por los neurocientíficos. Los resultados no son muy concluyentes porque hay una investigación muy heterogénea, las muestras de sujetos muchas veces no son comparables, tampoco son comparables los instrumentos que se utilizan para medir la psicopatía. Pero bueno, en definitiva hay un debate importante científico en el sentido de que en qué medida los psicópatas están o no condicionados a cometer crímenes. Bueno, y por vez primera en la historia del derecho penal español se planteó que este sujeto que había matado durante una tarde a los 4 miembros de la familia podía ser considerado inimputable. Claro, la cuestión es que
Un problema que había aquí es que la defensa calificaba este sujeto como inimputable porque dijo que la psicopatía había sido causada por el lóbulo temporal. Y en segundo lugar, que el crimen era un crimen no planificado debido a que el sujeto no era capaz de tolerar la frustración que le había producido que su tío no le permitiera irse a vivir con ellos a Pioz, porque ellos antes vivían en un piso en Alcalá de Henares, pero su tío, porque él es hijo de una familia de mucho dinero, su madre es psiquiatra y su padre es un gran empresario. Entonces él había ido unos meses a España como turista para visitar a su familia, pero luego se quedó de manera irregular. Pero claro, se quedaba y no hacía nada, jugaba al fútbol, pero ni estudiaba ni trabajaba, cosa que también era complicado porque estaba ilegal, ¿no? En definitiva, su tío estaba cansado de él y le había dicho, oye, mira, si aquí vienes a darnos problemas, vete a tu casa, en tu casa tienes todo el dinero del mundo, aquí vivimos con lo justo, ¿no? Bueno, la cuestión es que a él le supo muy mal que su tío no se lo llevara con su familia a Pioz. Llegó una tarde con unas pizzas, se le dijo a su tía Yanire, oye, vengo a merendar contigo con los chicos, pero cuando su tía estaba preparando la cocina, él la acuchilló por atrás, la degolló, luego mató a su primo de 1 y 4 años, descuartizó a su tía, a los niños los puso en bolsas y esperó 3 o 4 horas a que viniera su tío. Y luego le mató y también le descuartizó. Todo esto lo hizo en espacio de 4 o 5 horas y una cosa muy excepcional es que en vivo él enviaba WhatsApp, supongo que esto lo habréis leído en la prensa, él enviaba WhatsApps a su amigo Marvin, porque él es homosexual, lo que pasa es que él odia que se lo digan, vamos, te mata, pero está claro que es homosexual. Entonces su amigo Marvin, porque él está in love con Marvin, entonces, claro, él le preguntaba, mira lo que estoy haciendo, jaja, qué risa, los niños ni han corrido, bueno, escribe una serie de WhatsApp, no lo voy a repetir aquí, son de una crueldad inusitados, ¿verdad? Inusitados. Mientras esperaba a su tío, dijo, hasta que venga este idiota me voy a comer un bocadillo de atún, ¿no? Mató a su tío, tenía los 4 cadáveres ahí, luego se fue a dormir, a la mañana siguiente se fue. Bueno, la cuestión es que es muy interesante porque la defensa, cuando calificó estos WhatsApps, dijo, ven, ustedes han oído esos WhatsApp, porque claro, ese WhatsApp había un jurado. Tengo amigos abogados que me dicen que lo del jurado es complicado, porque ese jurado puede ser niño o niña. Es una crítica sutil al sistema del jurado. Es un problema, ¿no? Claro, y está claro que la defensa quería jugar la baza del jurado. Probablemente con magistrados, con jueces profesionales, el asunto hubiera sido complicado, porque la psicopatía no es reconocida como un eximente. Generalmente tampoco ni como atenuante. Pero está claro que ya había un jurado. Y entonces, una cosa muy interesante es que cuando esos WhatsApp se leyeron, y claro, el jurado se quedó muy impactado porque eran brutalmente crueles, la defensa dijo, ¿lo han oído ustedes? ¿Se dan cuenta que alguien que escribió eso no es normal? Pero es muy interesante porque ¿qué hay detrás de esta frase? Detrás de esta frase está la vieja idea de que la moralidad está inextricablemente unida a la cordura o a la salud mental. Dicho de otra manera, si pensamos en términos de qué es cuerdo o qué es lo propio de la cordura o qué es lo propio de la locura, podemos utilizar criterios médicos o criterios psicológicos. Por ejemplo, una manera sencilla, aunque no siempre es tan fácil, ¿verdad? Pero para resumir, una manera sencilla de decir que alguien está loco es si ha perdido el contacto con la realidad. Si tú mantienes el contacto con la realidad, pues puedes tener tus problemas, pero no estás loco, ¿verdad? Por lo menos en el sentido de que no te enteras de lo que haces, ¿no? Pero ese sentido de esa idea no la tiene mucha gente. Mucha gente cuando escucha algo así, por ejemplo, alguien entra en una iglesia y mata 15. ¿Cuántas veces decimos, esta gente no debe estar bien? ¿Por qué? Porque nos repele profundamente algo en nuestra moral de manera tan intensa que rápidamente lo asocias con una persona anormal. Lo asocias con alguien que está loco, con alguien que no está cuerdo. O lo consideras un monstruo. Alguien, la madre del pequeño Gabriel, es una bruja. Es decir, no hablemos de ella porque no es una persona, es una bruja.
Lo que quiero explicaros es que estos iconos del mal como algo monstruoso y como el mal como loco siguen estando con nosotros. ¿Comprendéis? No es algo que se haya marchado. Forman parte de nuestra herencia cultural, forman parte de nuestros arquetipos psicológicos y los vamos utilizando. Pero en verdad, ¿este hombre es un monstruo o es alguien que está loco? No. No es un monstruo porque es un ser humano. Está enamorado de Marvin, tiene sentimientos. Pero es evidente que tiene una psicopatía. Es evidente que es un psicópata. Los psicópatas no están locos. Que tienen un cerebro, en muchos casos, peculiar, pero esto no es ninguna novedad. Si alguien actúa de una manera peculiar, probablemente su forma de procesar la realidad tendrá determinadas características, sobre todo si son actos tan extremos. Pero es evidente que lo que buscaba la defensa era que el jurado entendiera que alguien que mata de manera tan salvaje a 2 niños pequeños a los cuales él les cambió los pañales y sin ningún motivo y escribe estas cosas mostrando tanta satisfacción y alegría, tiene que estar necesariamente enfermo. Es el icono del crimen como producto de la enfermedad, ¿verdad? La enfermedad mental, como en el caso de Psicosis de Norman Bates, o la enfermedad producida por la sociedad, pero en todo caso es la enfermedad. Pero es evidente que esto no es así, porque yo estoy de acuerdo con Lecter cuando dice, no, perdona, yo sucedí. A mí no me tienes que explicar por qué hago las cosas. Y de hecho, en la literatura científica es mayoría los autores que, a pesar de que analizan y estudian el cerebro con mucho detenimiento, son partidarios de que los psicópatas sean considerados responsables. ¿Por qué? Porque en esta vida todos tenemos todos tenemos condicionantes, ¿verdad? Yo siempre planteo la siguiente pregunta cuando alguien me dice, no, es que el psicópata está determinado a actuar. Yo siempre le digo, oye, mira, ¿por qué si tú analizas la biografía de cualquier asesino en serie, hay un montón de veces que el asesino en serie va a matar y no lo hace? ¿Por qué? Porque ha visto un coche de la policía o ha observado algo que le ha producido una cierta reserva y ha decidido abortar. Y hay asesinos en serie que se han jubilado. Y los han pillado 20 o 30 años después por el ADN, ¿verdad? De hecho, hace unos meses apareció un asesino en serie que se llamaba el acechador nocturno original o el asesino de la costa del Estado Dorado, de Golden State Killer, que había matado por última vez en el año 86 y que lo capturaron en abril de este año. Desde el año 86 estaba jubilado. Había sido policía, tenía ahora 73 años. Había cometido cientos de allanamientos, más de 50 violaciones y 13 homicidios. Bueno, esto de que tú no puedes dejar de matar, ¿dónde está? Porque esta gente ha dejado de matar, ¿verdad? Entonces, un poco la idea que trato de transmitir, y resumo con esto, es que la sociedad y el arte, entendiendo por arte, ¿verdad?, las disciplinas que representan en el imaginario colectivo determinados arquetipos sobre aspectos o personas, están en profunda comunión. El arte y la criminología, o las ciencias del crimen, interaccionan e intervienen. Y también la propia política criminal, ¿verdad? Porque las leyes, esto que se dice, nosotros no legislamos en caliente, lo que se quiere decir es, no voy a responder a esta realidad de manera inmediata. Está claro que la sociedad responde a determinados arquetipos y a determinadas imágenes, tal y como se plasman en el imaginario. Y es muy interesante que vosotros cuando, ahora que estáis iniciando vuestro grado de criminología, intentéis siempre preguntaros, al margen de las teorías, de los factores que estudiéis, etc., intentéis preguntaros cómo la representación o los iconos que existen acerca de quién es un malvado o quién es un delincuente despiadado, etcétera, influyen sobre las medidas penales y sobre la manera de tratarlos, ¿verdad? Porque hay mucha elaboración popular que no responde a los criterios científicos. Y vosotros tendréis que hacer siempre un esfuerzo para separar el icono o la imagen de lo que realmente dice la ciencia. Por ejemplo, quizás Santiago lo comentó en algún momento, está la idea extendida de que los delincuentes sexuales son irrecuperables.
Pero los delincuentes sexuales reinciden menos que los delincuentes contra la propiedad. ¿Qué es lo que ocurre? Que vosotros tenéis en vuestra imagen de delincuente sexual al que ha matado a la profesora, a un psicópata sexual. Pero la mayoría de los delincuentes sexuales no son psicópatas. Entonces, un desafío para vosotros y vosotras, ahora que vais a estudiar criminología o acabáis de empezar, es intentar hacer un esfuerzo por ver qué es lo que dice la ciencia, cuáles son los datos de la realidad y qué forma parte del imaginario, bien porque se adueña de la imaginación de la sociedad a través del arte, o bien porque los medios de comunicación, no necesariamente el arte, los medios de comunicación, yo me he centrado en el arte, pero podría hablar de los medios de comunicación, pues plantean determinadas cuestiones y todo el mundo las acepta de manera crítica, ¿verdad? Pero en todo caso, tal y como he visto en esta ponencia, hay sectores, hay poderes que están interesados en muchas veces en destacar determinadas imágenes del mal por encima de otros. Es más malvado la persona que ha hecho un desfalco de millones y ha dejado arruinado a un montón de gente y ha producido suicidios. Es más malvado que un asesino en serie. ¿Quién es más malvado? Son preguntas que tenéis que haceros, ¿verdad? Claro, esta persona no va detrás con un cuchillo esperando que tú entres en un ascensor para violarte y matarte, pero lo hace de otra manera, ¿verdad? Entonces, a pesar de que hoy en día también se han hecho películas, ¿verdad?, sobre personas corruptas, sobre seres con mucho poder que actúan de manera psicopática, porque hay psicópatas integrados, tenéis que preguntaros dónde nacen las auténticas fuerzas del mal y quién merece el calificativo de persona particularmente malvada. Ya os digo que desde el punto de vista científico nunca debéis de considerar el mal como algo ajeno a la humanidad, porque si no renunciáis a todo intento por comprenderlo. Hay un ejemplo, para terminar también con el arte, con una película, hay un ejemplo que a mí me gusta mucho. En la película Seven, dirigida por David Fincher, un jovencito, Brad Pitt, hace de policía hiperactivo. A mí me pone nervioso. La han trasladado, creo que es la ciudad de Nueva York, no me acuerdo muy bien, pero bueno, la han trasladado a una gran ciudad como sustituto investigador de un policía que se jubila, que es Morgan Freeman. ¿Sabéis quién es este actor negro que siempre hace de Dios y de Padre Celestial? Bueno, total, que Morgan Freeman tiene unas ganas de jubilarse que no veas. Está ya contando los días. Y cuando viene Brad Pitt le dice, ¿tú por qué te quieres ir? Si esto es un trabajo muy dinámico y tal. Y dice, mira, el otro día veré con mi jefe. Dice, mira, el último caso en el que estuve trabajando es un tipo golpeó a una anciana o un anciano para robarle. Y estaba en el suelo y le robó. Y luego, de manera inexplicable, lo mató a cuchillas. Dice, yo ya no entiendo. Es el crimen, esta sociedad yo no la entiendo. Es una policía de la vieja escuela, ¿verdad? Este crimen yo no la entiendo. Bueno, tiene la mala suerte de que antes de marcharse aparece un asesino en serie, que es un tipo que mata a gente que representa los pecados capitales. ¿La habéis visto esta peli? La codicia, la gula, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay un diálogo muy interesante en esta película en la que están en un bar, ya llevan varios muertos, el tipo se les escapa y Brad Pitt, que hace de policía, digo, hiperactivo, no para de decir que las ganas que tengo de coger a este tipo, en cuanto lo coja me voy a quedar bien satisfecho, ¿no? Y Morgan Freeman le dice, mira, estás equivocado. Si se cumpliera tu expectativa, a quien atraparíamos sería al demonio. Pero no va a ocurrir eso. Cuando lo capturemos, será finalmente solo un hombre. Nada más, muchas gracias. Bueno, Vicente, muchísimas gracias. Yo creo que hemos tenido un fantástico regalo de Navidad, les has hecho, porque así no van a olvidar la evolución del pensamiento criminológico, porque van a tener todo el tiempo los ejemplos cinematográficos y así será mucho más fácil recordar ese contenido teórico que hay que aprender de todas formas, ¿no? Tenemos tan solo 10 minutos, pero si alguien quiere hacer alguna pregunta o quiere hacer algún comentario, este es el momento.
¿Alguien se anima? Han entendido todo. ¿Ha quedado todo? Bueno, la verdad es que ha sido muy interesante esa perspectiva, ¿verdad? Desde cómo creamos la cultura. En el fondo es una variable que vais a ir viendo a lo largo del grado lo importante que es, no solo para entender el delito, sino también el cómo respondemos al mismo. Está íntimamente relacionado. Entonces, una de las cosas que comentamos muchas veces los profesores de criminología es la necesidad que tenemos de acudir constantemente a la historia para comprender lo que en definitiva nos interesa, ¿no? Sí, sobre todo darse cuenta que desde siempre la sociedad ha respondido a una determinada imagen, ¿verdad? Es verdad que con la sociedad tan plural, etcétera, pues las posibilidades de que las imágenes difieran son más, pero aún así yo estoy convencido que una política criminal no puede hacerse a espaldas de lo que la sociedad en ese momento considera que es particularmente intolerable, ¿verdad? Y lo que una sociedad considera que es particularmente intolerable está influido por los iconos culturales que uno ha heredado y uno está viendo. Entonces, ese juego entre los medios, el arte y la sociedad tiene mucho que ver con el modo en que la criminología responde. El ejemplo os lo he puesto. Después del silencio de los corderos, la investigación sobre psicopatía se multiplicó por el infinito. Unidades de perfilación. Ahora prácticamente yo creo que hasta la policía de Nairobi tiene una unidad para perfilar a los que roban marfil de los rinocerontes. O sea, en todo el mundo hay ahora unidades de perfilación. Ahí tenéis una respuesta de cómo la política, en este caso la política policial, ha respondido a lo que son iconos. Pero claro, esos iconos a su vez estaban basados en un hecho real criminal, y es que la figura del asesino en serie moderno, como digamos un elemento de la realidad, es algo muy de los años 70, aunque siempre lo ha habido, ya que el Destripador es de 1888, ¿verdad? Pero es una realidad que la tenemos aquí, ¿verdad? Este hombre había matado ya 2 mujeres, probablemente el asesino, ¿cómo se llama la profesora? Laura. Probablemente si no hubiera sido capturado hubiera matado a una tercera. Es decir, ahí tenemos un asesino en serie. Antes teníamos pero muy pocos. Y es verdad que a pesar de que el crimen sigue bajando, etcétera, porque es importante tener, como criminólogos tenéis que tener claras las perspectivas. Cualquiera diría, es que hoy en día no puedes salir a la calle. No, el número de homicidios en España sigue siendo muy bajo, pero es verdad que por diferentes razones que no conocemos muy bien, los asesinos en serie en España, a partir del siglo XXI, sin ser ninguna epidemia, pues es verdad que hemos tenido más en el siglo XXI que en todo el siglo XX. Eso es así. Siguen siendo muy pocos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, el Chicle era otro asesino en serie en ciernes, porque recordáis que lo pillaron intentando secuestrar a una segunda víctima. Es decir, esto los dejas y hasta donde llegan, ¿verdad? Pero, claro, esto tiene un impacto, ¿verdad? Esto tiene un impacto. Pero, a su vez, sobre esto se hacen películas. Netflix pues, seguro que hace una serie. ¿Comprendéis? El arte retoma la realidad y entonces te lo plantea. Entonces, claro, si tú ves un montón de series sobre asesinos en serie, tú dices, bueno, vamos a ver, ¿aquí qué dice la ley con respecto a esto? Yo la ley, yo no sé nada. Pero no, todo esto funciona de este modo, ¿verdad? Sobre todo, ya desde Mary Shelley esta comunión se daba, porque ya existía teatro en la Europa civilizada y en Estados Unidos, aunque todavía estaban peleando con los indios, en el este había teatros y existía ya Broadway, ¿verdad? Ya en serie, en forma de folletines, los libros de Dickens se publicaron en folletines y no dejaron de ser libros leídos por todo el mundo, ¿verdad? Pero ya desde el siglo XIX el arte está interaccionando con el público, está absorbiendo los problemas y al mismo tiempo está ayudando a transfigurar esta realidad, ¿verdad? Y por eso, el nacimiento de la literatura policíaca tiene en la misma fecha que el nacimiento de la policía y que el nacimiento del crimen moderno. El crimen moderno, entendido como el crimen de las grandes urbanas, de las grandes ciudades, producto de la inmigración masiva, de las zonas rurales que se produce por la revolución industrial, es el crimen de las sociedades hacinadas, de las sociedades insalubres, en fin, todo lo que ya estudiaréis en la escuela de Chicago en los años 20 y 30, etcétera. Pero cuando nace ese tipo de sociedad donde ya las costumbres y la supervisión no pueden contener la desviación, se necesita una policía profesional, ¿comprendéis? Porque
solamente en Whitechapel, en el barrio donde mataba Jack el Destripador, ahí había 400.000 personas hacinadas. La policía rápidamente tuvo que ponerse las pilas, como se dice vulgarmente, porque el crimen había cambiado. Ya no es el crimen de principios del siglo XIX, es un crimen, va a ser el crimen moderno. Pero claro, entonces la investigación científica empieza a aparecer. Rápidamente se descubre los tipos sanguíneos, ¿verdad? Porque en la época en que mataba Jack el Destripador no se podía distinguir la sangre animal de la sangre humana. No existían todavía los tipos sanguíneos. Rápidamente viene la dactiloscopia, ¿verdad? Galton, eso es a finales del 19, principios del 20. Todo el laboratorio forense, todo eso viene porque el crimen lo exige, pero al mismo tiempo nace la literatura policíaca. Es decir, Conan Doyle escribe las novelas de Sherlock Holmes en la época del Destripador. Y previamente Edgar Allan Poe, ¿verdad? Escribe sus novelas. ¿Comprendéis? Al mismo tiempo que el crimen evoluciona, lo hace la ciencia y lo hace el arte. Porque se necesitan, porque el arte intenta representar los iconos, ¿verdad? Aquello que está, hoy en día diríamos los memes, ¿verdad? Las imágenes que están en la sociedad. Pero al mismo tiempo el propio arte genera y modela la propia sociedad. ¿Por qué? Porque los policías quieren ser como Holmes, quieren ser como Auguste Dupin, ¿verdad? Y hay una retroalimentación que nunca parará, hasta ahora. Muy bien, pues muchísimas gracias. Bueno, placer. Por este regalo de Navidad. No, muy bien, feliz Navidad. Muy amable, muchas gracias. Muy amable.